Prepárate para conocer el arte medieval. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿A qué se atribuye la majestuosidad de las catedrales medievales? 2. ¿En qué se basaba el comercio de la Edad Media? Coronet. WGBH Boston presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Catedrales en escala gigantesca, torres elevándose sobre el paisaje medieval, nuevas oportunidades, nuevos mercados. Cuando los centros urbanos europeos recuperaron su importancia perdida durante siglos, se transformaron en un desafío para el mismo orden feudal. Hoy, ciudades y catedrales en la tradición de Occidente. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez hablamos del lado malo de la Edad Media, al menos en lo referente a lo europeo promedio. Era una época de temor y malestar en el mejor de los casos, o de muerte penosa en el peor. La desnutrición, las enfermedades eran endémicas, la superstición estaba en su madurez, y sin embargo, las duras realidades de la vida cotidiana no podían opacar un extraordinario impulso artístico. Este mundo tosco, estas mentes torpes, producían obras que resultarían imponentes aún muchos siglos después. Cuando uno habla de arte medieval, uno piensa en una catedral, porque la cultura de la Edad Media giraba alrededor de este edificio religioso que era la expresión de las aspiraciones más materiales, como también de los impulsos más espirituales. En un periodo de 3 siglos, desde 1050 hasta 1350, Francia extrajo varios millones de toneladas de piedra a fin de construir 80 catedrales, 500 grandes iglesias y decenas de miles de parroquias. En estos 3 siglos, los franceses picaron y transportaron más piedras que el antiguo Egipto en cualquier época de su historia, a pesar de que la Gran Pirámide solamente tiene un volumen de 2,5 millones de metros cúbicos. Los cimientos de las grandes catedrales llegaban a unos 12 o 15 metros de profundidad, nivel promedio de una estación de metro. Y en ciertos casos estos cimientos formaban una masa de piedra tan grande como el edificio visible sobre tierra. Alrededor del año 1400 había una iglesia por cada 200 hombres, mujeres y niños cristianos, y la superficie cubierta por los edificios religiosos tomaba gran parte de cada ciudad. Aquí tenemos una catedral en Norwich. En sitios como ese, Lincoln, York, con 20.000 habitantes entre los tres, había 140 iglesias. Podría haber habido más iglesias y aún mayores, solo que habría significado demoler 1 o 2 iglesias vecinas y también construir nuevas moradas para la gente cuyas casas habían sido derribadas, lo cual parecía actuar como tregua en esta manía constructora. Aún así, la catedral de Amiens
que cubría unos 7.000 metros cuadrados, permitía que la totalidad de la población de la ciudad, unas 10.000 personas, asistiera al mismo servicio. En comparación con nuestra propia escala, tendrán que imaginar un moderno edificio en pleno centro de la ciudad, un estadio deportivo que pueda albergar a 1 millón de personas. La misma escala gigantesca aparece en la altura de las paredes, de las torres y de los capiteles. Esta es la Catedral de Beauvais, Francia. Dentro del coro se podría construir un edificio de 14 pisos sin llegar al techo, que mide alrededor de 50 metros de altura. En el siglo XII, los hombres de Chartres construyeron esta hermosa obra de más de 100 metros de altura. Gracias a Dios, aún no se le ocurrió a nadie hacer un edificio de 30 pisos para igualarlo. Y nadie levantó un rascacielos de 40 pisos en Estrasburgo para competir con los 150 metros que ostenta su catedral. Era una poderosa forma de autoexpresión, una que, literalmente, dominaba gran parte de la vida, descollando sobre ciudades llenas de gente y visible a kilómetros a la redonda. Aún hoy podemos ver las torres de las catedrales cuando ya estamos a media hora de distancia de Chartres. Es evidente que el espíritu que proyectó y construyó estas extraordinarias obras no era totalmente primitivo. Lo inspiraban la fe y el temor religioso. Estaban decididos a construirle a Dios cristiano espléndidos templos que los paganos jamás se hubiesen imaginado. Quizás el estilo y la escala hayan sido afectados por lo que estaba sucediendo en Siria o en España, en la arquitectura árabe, de la que hablaban los comerciantes y los peregrinos. Pero también los inspiraba el fuerte patriotismo local, el orgullo y algo muy, muy nuevo: la competitividad. Cada abadía, cada comunidad, cada ciudad querían una iglesia más grande, mejor, más vistosa que ninguna otra. Sería la muestra más conspicua de su religiosidad y también de sus recursos y de su éxito. Quienes podían costearla traían arquitectos y albañiles que podían brindarles el Emperor Style del cristianismo. Una y otra vez torres y muros se elevaban hacia el cielo para gloria de Dios y envidia de las ciudades vecinas. Una y otra vez se derrumbaban y los volvían a construir. La ciudad competía con la ciudad y la abadía con la abadía. En 1163, Notre-Dame de París posee la nave más alta, de 31 metros de altura. En 1194, Chartres se construyó de 33 metros. En 1212, Reims alcanzó 34 metros. Y 9 años después, Amiens la aventajó con 39 metros. Finalmente, en 1225, Beauvais la superó a todas con 48 metros para desplomarse luego totalmente medio siglo después. Afortunadamente para entonces el arquitecto ya había muerto. Pero piensen cómo deben de haberse sentido los constructores de la Torre de Pisa mientras ésta iba inclinándose, antes de que pudieran saber de que se convertiría en una atracción turística. Piensen también en el capital, en mano de obra y materiales que requerían estas estructuras. Los eruditos arguían que las ciudades como Beauvais, muy prósperas en el siglo XIII, luego declinaron, en parte debido a esas descabelladas pretensiones, mientras que las ricas ciudades italianas construían catedrales mucho más modestas relativamente que las construidas al norte, invirtiendo sus riquezas de modo más provechoso.
Así que este es otro aspecto del carácter medieval, la vorágine de emprendimiento y rivalidad que nos recuerda a la Norteamérica del siglo XIX, cuando la confianza, el impulso, el deseo de alardear estaban destruyendo algunas cosas y creando otras. Al mismo tiempo, estas creaciones iban a servir como lenguaje, como forma de expresión de la más alta clase de sensibilidad religiosa, orgullo cívico, creatividad personal, en una era en la que el hombre de Occidente era un muy parco. Podemos ver todo esto en la extraordinaria altura y la extensión de los arcos o bóvedas y las columnas, en las grotescas caricaturas que decoran los asientos y los capiteles, en las esculturas y los impresionantes murales que ilustran conocidas historias bíblicas como esta huida a Egipto, o esta tentación de Eva, y en la fusión de lo sagrado con lo profano que hallamos en la cándida publicidad de los Diderot que todas las corporaciones de comercio locales patrocinaban. Hasta podíamos ver el arte medieval como un refugio de ciertos valores que no podían expresarse en ningún otro lugar, salvo en estos sitios de privilegio. La moderación, el equilibrio, tan singularmente ausentes en estos tiempos, pueden descubrirse a veces en la arquitectura romanesca, por ejemplo. La exactitud, la precisión, la claridad que normalmente ni las leyes ni los escritos lograban durante la época medieval, podía verse en la obra de los grandes maestros albañiles, en los vastos arcos romanescos, cúpulas y bóvedas, y la elevación, la gracia, la pureza que tanto faltaban en la vida común de esa época vulgar y brutal, se hallan expresadas aquí en las torres y los pináculos encumbrados de las grandes catedrales góticas de los siglos XII y XIII, cuando el arco ojival debía enfrentar extraordinarios problemas estructurales de tensión y de equilibrio. Y sin embargo, no importaba tanto cómo surgían las catedrales, sino dónde surgían, en las ciudades. El renacimiento de la vida urbana fue la gran contribución medieval a nuestra civilización. Cuando observamos un paisaje medieval, vemos la catedral, pero también vemos otras estructuras encumbradas que compiten con ella. Las torres que los nobles edificaban para conservar los feudos, como entre los Montescos y los Capuletos de Romeo y Julieta. Torres que convirtieron a muchos lugares en una Manhattan en miniatura. Hoy casi todas estas torres desaparecieron. En Florencia, donde había unas 400, solo quedan vestigios de estas. En Bolonia, donde había casi 200, solo sobrevivieron 2. Y los turistas aún viajan a San Miniato, una pequeña ciudad de 4.000 habitantes en las colinas cerca de Siena, para ver las torres que se elevan allí. Solía haber 70, solo hay hoy 13. La mayor torre de Siena es la del Palacio Municipal. Y esto tiene sentido porque en toda Europa los palacios municipales y las bolsas de comercio suplieron en importancia a las catedrales, así como el mundo moderno se impuso sobre el feudalismo. Si la Primera Guerra Mundial no hubiese estallado, aún podríamos ver el gran mercado de la vestimenta en
Ypres, Bélgica, con una longitud de 130 metros, más grande que la mayoría de las catedrales y tan espléndido como estas. El mercado de la vestimenta se inició en el año 1200 con el conde de Flandes, lo cual nos dice dos cosas. Primera, que algunos señores sabían dónde estaban sus intereses. Y segundo, que los grandes ingresos de aquí en más ya no se obtendrían solamente mediante robos y violencias, sino comerciando, en especial con el comercio textil, sobre el que se basó la prosperidad de muchas ciudades de Inglaterra, Flandes, los Países Bajos, Italia, Francia. El comercio en la Edad Media significaba trueque, intercambiar un producto o artículo por otro, y motivaba muchos viajes. A fines del siglo XII y comienzos del XIII, las ferias de Champaña, al noreste de Francia, se convirtieron en los principales centros europeos debido a que los condes de Champaña tuvieron el buen criterio de mejorar caminos, construir grandes mercados, establecer tribunales especiales para hacer cumplir las negociaciones y los contratos realizados en las ferias y para mantener la paz, al menos durante el tiempo de duración de las ferias, 1 o 2 semanas, 6 veces al año. Había muchas cosas para despachar e intercambiar, desde vino hasta esclavos, desde especias hasta arenques en escabeche, que enriquecieron a los puertos del Báltico y del norte holandés. En Danzig, por ejemplo, los cereales y la madera que se llevaban por el río Vístula con destino a Inglaterra o a los Países Bajos, hacían transbordo de barcazas a barcos de altura. En Lübeck transbordaban nuevamente a transporte terrestre para llegar tan lejos como Hamburgo sobre el Elba y luego volver otra vez a los barcos. Pero los mayores centros se hallaban a ambos extremos de la más obvia ruta comercial europea. Flandes, alrededor de Gant y Brujas, donde la lana inglesa era despachada al continente y era convertida en tela, y en Italia, centralmente ubicada para el comercio mediterráneo. Cuando hablamos del renacimiento del comercio y de las ciudades, debemos mantener un sentido de la proporción. Comparando a los estándares actuales, todo era en pequeña escala. No existió ninguna ciudad europea que pudiera igualar a Constantinopla hasta el siglo XVIII. Brujas tenía unos 35.000 habitantes. Milán y Venecia, las dos grandes ciudades europeas, a lo sumo tenían 4 o 5 veces esa población. Florencia pudo haber tenido a lo sumo 100.000, antes de que la muerte negra eliminara a la mitad de los habitantes en el siglo XIV. Florencia producía 80.000 piezas de tela al año. Eso es mucho menos que las cifras de un solo depósito de Manchester, Inglaterra, en 1850. En el siglo XV, todas las herrerías de Estilia, Austria, que en aquel entonces era el centro de producción de hierro de Europa, producían algo así como 2.000 toneladas por año. Hoy una fábrica de acero produce eso mismo en un solo día. Los grandes bancos florentinos, con sucursales en toda Europa, tenían un personal que oscilaba entre 50 y 100 personas. Y los buques de esa época eran como simples valvas de moluscos. En 1492, las 3 carabelas de Colón juntas tenían una capacidad de 520 toneladas, menos de la centésima parte del tonelaje del Queen Elizabeth II. Y sin embargo, la actividad que todo esto representaba estaba en una nueva y vigorosa escala. Y los hombres que realizaban esta actividad eran de una nueva casta, con horizontes y ambiciones que recordaban los grandes días del antiguo mundo. Su perspectiva se ampliaba enormemente con las cruzadas, que abrían nuevas oportunidades y nuevos mercados, y que aportaban el pillaje, que revirtió la afluencia mundial de dinero en efectivo que había estado corriendo del oeste al este, pero que ahora se había vuelto hacia Europa.
Y las cruzadas le enseñaron también a la nobleza a tener gustos más sofisticados y nuevas posibilidades de consumo, otro estímulo para el comercio y la expansión. Los comerciantes en sus ciudades también se beneficiaban con la lucha entre el Papa y el Emperador, lo que permitía que la mayoría de las ciudades escaparan del control de ambos. En general, los comerciantes no estaban muy interesados en la política feudal, preferían la paz a la guerra y el orden al desorden, porque la paz y el orden son buenos para los negocios. Lo que les interesaba, como uno de ellos dijo en una carta, era Dios y la ganancia, aunque no puedo evitar sospechar que la ganancia estaba en primer lugar. Pero también los motivaban la emoción, la aventura, el emprendimiento, la competencia. Tomemos a un comerciante genovés del siglo XIII, como Benedetto Zaccaria. Tenía talleres de tinturas en Génova, alumbreras en Asia Menor, plantaciones en la isla griega de Quío. Controlaba puertos y plazas comerciales en Crimea, Siria y al sur de España. Comerciaba en especias y en cuchillería, o sea, en cuchillos, ya que el tenedor apareció a fines de la Edad Media y solo para gente muy sofisticada. Zaccaria también negociaba telas y pieles, y sal, granos y potasa. Los hombres como Zaccaria desarrollaron nuevos métodos comerciales, técnicas para aumentar el capital y girarlo, letras de cambio que eran órdenes escritas indicando que se abonara una suma determinada de dinero a una persona en particular y que podían ser cambiadas por una tercera, cuarta o quinta persona. Y había lugares llamados intercambios, donde se podía comprar y vender mercaderías por escrito, sin verlas. Y había contabilidad por partida doble, para seguir bien el curso de los negocios. Y nuevas asociaciones, llamadas compañías, en las cuales uno podía comprar acciones para alejar los riesgos y seguros para alejar aún más los riesgos. El riesgo siempre existía, claro, y a menudo era tanto personal como financiero, especialmente para los pequeños comerciantes que viajaban solos de un lugar extraño al otro. Eso en el medioevo equivalía a cualquier lugar que estuviera entre 8 y 16 kilómetros del hogar. Este es el consejo de un comerciante noruego del siglo XIII a su hijo. El comerciante debe enfrentarse a muchos peligros, a veces en el mar, a veces en tierras paganas y casi siempre entre forasteros. Y su constante propósito deberá ser actuar con discreción donde quiera que esté. Si llegas a un lugar donde el rey o algún jefe con autoridad tiene oficiales, trata de ganarte su amistad. Y si ellos te piden algún tributo para su gobernante, apresúrate a pagarlo. No vaya a ser que por una pequeñez pierdas todo. Además, pon un buen precio a tus mercancías, aunque no demasiado alto, y lo más aproximado a lo que consideres que puedas obtener. Así no te llamarán tramposo. Mientras estos comerciantes ayudaban a cambiar la estructura económica de Europa, también comenzaban a cambiar la estructura social. La palabra compañía, que deriva de la vieja costumbre de partir el pan juntos, tenía una connotación aristocrática. Alejandro Magno tenía acompañantes. También Carlomagno. Cuando la palabra se utilizó con fines comerciales, esta sugería la aspiración del hombre a la nobleza. Y algunos vivían como príncipes y poseían gran poder, como Jacques Coeur, financista y consejero del rey de Francia, alrededor del año 1400, cuyo palacio en Brujas es un monumento del arte gótico. Esta fue la gente que inventó las modernas operaciones bancarias, llamadas así por los banchi, bancos o butacas que usaban comerciantes y cambistas en las plazas de mercado.
como Zacarías o Jacques Coeur, los primeros banqueros comerciaron toda clase de productos, tanto de lujo como de necesidad, bajo la regla general de que la diversidad en las inversiones alejaba el riesgo. Pronto progresaron lo suficiente como para ayudar en cruzadas financieras, para prestar dinero a los reyes y arruinarse cuando estos no devolvían los préstamos, para encargarse de las finanzas del pontificado y finalmente para convertirse de financistas de papas y reyes en productores de estos. La familia Medici de Florencia produjo 4 papas y 2 reinas francesas. Todo esto en el siglo XVI solamente. Pero en todas las sociedades y en todas las épocas siempre hubo en el mundo familias e individuos que se encumbraban. Más importantes fueron las ideas que aportaban, de invertir en algo más que en la salvación o en la otra vida. De emprendimiento en otra cosa que no fuese robar o comprar. De la importancia de saber leer y escribir. Y de la exactitud, simplemente lo que hoy casi menospreciamos como valores burgueses. El trabajo duro, la economía, la honestidad, la responsabilidad. Todo lo cual resultará un poco aburrido. Pero fue un gran adelanto sobre la sangrienta anarquía anterior. La próxima vez veremos cómo estos cambios políticos y económicos comenzaron a transformar a Europa a fines de la Edad Media. De manera que los espero la próxima vez. Revisa tu cuestionario. 1. ¿A qué se atribuye la majestuosidad de las catedrales medievales? 2. ¿En qué se basaba el comercio de la Edad Media? Respuestas. 1. La majestuosidad de las catedrales medievales mostraba la religiosidad, los recursos y el éxito de una ciudad o abadía. 2. El comercio de la Edad Media se basaba en el trueque. No te pierdas el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.